Bien, chicos, arranquemos. Hoy es 1 de julio. Seguimos con derivabilidad de ecuaciones de Cauchy-Riemann y funciones armónicas. Vamos a hacer ejercicios diversos el día de hoy acerca de estas ecuaciones de Cauchy-Riemann. Primero que todo me están diciendo a mí un resultado muy importante. Me están diciendo que nosotros ya vimos, este día lo vamos a rotular como ejercicios diversos. Bien, en nuestros ejercicios diversos tenemos nosotros que nos dimos cuenta que f' de z era igual a u de x más i por b de x. Bien, entonces teníamos coordenadas rectangulares, no hemos hecho nada en coordenadas polares o en una representación polar, suponiendo de que la función f de z se represente como u de r teta más i b de r, teta, nosotros tenemos que las coordenadas polares se representan de la siguiente forma, o sea que f de z realmente es lo puedo representar como r e a la i teta. Bien, procuremos usar regla de la cadena para deducir este resultado. Bien, hay dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer a puro cálculo 2 o podemos hacerlo vía regla de la cadena un poquitín más simple. De aquí nosotros observamos lo siguiente. Voy a hacer una cadena de variables f, ¿verdad? ¿De quién depende? F depende de z, que depende de r y de teta, ¿verdad? Ok. ¿Quién es nuestra derivada? F' de z. No, lo voy a hacer así, perdón, f' de z. ¿Quién es la parcial de f en r? La parcial de f respecto a z por la parcial de z respecto a r. Bien, entonces de aquí sería parcial de f respecto a z multiplicado por la parcial de z respecto a r. Tenemos nosotros de aquí entonces la parcial de f respecto a r. Le voy a llamar f sub r tiene que ser igual a
la parcial de f en z es f' de z, multiplicado por la parcial de z respecto a r. La parcial de z respecto a r, ¿quién es? E a la i teta. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo con este resultado? Sí. Ahora, f sub teta, la parcial de f respecto a teta es, lo voy a poner, ya se puede ver entonces, f' de z por la parcial de z en teta. Si yo derivo respecto a teta, y es constante, me quedaría i multiplicado por r e a la i teta. Bien. Perfecto. ¿Qué más tenemos nosotros acá? De aquí nosotros tenemos un resultado muy interesante. Si yo despejo, de aquí tengo que fr multiplicado por e a la menos i teta es igual a f' de z. Y de aquí 1 entre i multiplicado por 1 entre r, por 1 entre r, bueno, lo hubiera dejado así, es igual a, perdón, por f sub teta. Es que no era necesario despejar, ¿no? Para este f' de z e a la i teta. De aquí, ve. De aquí, de este resultado, solo lo hubiera dejado así. F' de z e a la i teta. Bien, con estos resultados que tenemos nosotros aquí, si igualamos, tenemos un resultado importante, las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Yo tengo que f sub r tiene que ser igual a 1 entre i por r f sub teta. O sea, yo tengo que u sub r más i v sub r tiene que ser igual a 1 entre i, perdón, multiplicado por r, y aquí f sub teta, que es u sub teta más i v sub teta. Bien, lo voy a cambiar un poco porque si ustedes notan, u sub r más i multiplicado a v sub r, 1 entre i es, perdón, aquí hay algo que no puse. Ah, no, no, sí lo tengo bueno. Déjenme ver. Acá ve. 1 entre r, es que yo aquí lo puse. 1 entre r y aquí no. Aquí. Uy, aquí. Lo voy a poner menos i entre r directamente. De aquí ve. Perfecto, entonces si lo hago, igualamos partes, u sub r más i v sub r, multiplico
me quedaría menos i cuadrado, que es 1. 1 entre r b sub teta menos i entre r u sub teta. De aquí tenemos el resultado que el libro de texto nos menciona que es cierto, que seguramente lo deja como ejercicio propuesto. De aquí tenemos que u sub r es 1 entre r b sub teta y que b sub r es menos i entre r u sub teta. Las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Bien, ahora viene el concepto importante. En coordenadas polares aparece un e a la i teta y sale de aquí. ¿Quién es f' de z? Despejemos en cualquiera de los dos casos. De lo que sabemos, f' de z no es más que e a la menos i teta multiplicado por la parcial de f en r por u en r más i b en r. De aquí, esta es de la primera, ¿ves? De 1 puedo sacar la derivada. De 2, ¿dónde lo tengo? De aquí. Puedo sacar la otra proposición, que de 2, si yo despejo también f' de z, su derivada es, hoy sí despejo, menos i, bueno, yo lo dejo así, menos i entre r, e a la menos i teta, multiplicado por la parcial de f en teta, u en teta más i b teta, pero ellos multiplican el i para que se mire 1 entre r e a la menos i teta multiplicado por ¿quién? Multipliquemos este i, sería b de teta menos iu de teta. Bien, estamos escudriñando todo lo que el libro dice, comprobando que en efecto es cierto. Todo lo que el libro nos menciona lo hemos probado, lo hemos calculado. Muy bien. Aquí voy a hacer un mini ejemplo. Hagamos un mini ejemplo de este resultado. En coordenadas polares, f de z considere para z distinto de 0. Z cuadrado. Pero hagámoslo. F de z sería r cuadrado e a la ¿cuánto? Entonces ahí. A la 2 i teta o 2 teta i. Sí. Bien, hay que tener cuidado que a veces en los textos solo mencionan esto. Entonces, nunca ponemos este e a la menos i teta en la derivada. Es bien frecuente que no lo mencionen, entonces como no lo mencionan en el libro, no lo ponemos. Entonces, tengo mi derivada f' de z, debería de ser, voy a hacerlo con la primera fórmula, e a la menos i teta, multiplicado a la parcial de u en r, calculemos la parcial de u en r, o directamente
F sub R, pues. Si aquí ya lo tengo, miren, despejado. De aquí, F' de Z es E a la menos I teta, F sub R, la derivada parcial de F respecto a R. 2R E a la 2I teta. Este exponencial juega un papel muy importante. Nos quedaría F' de Z al multiplicar 2R E a la I teta. O sea, 2 veces R a la I teta, que es Z. Muy bien, lo comprobamos. F' de Z es 2Z. Es vital ese exponencial que está ahí. Permítanme un segundo. Bien, ¿queda claro cómo se usa esta fórmula? Bien, creo que sí. Perfecto, ya hicimos una deducción. Lick, disculpe, tengo una pregunta. Pregunte. En la primera línea del ejemplo, después de la fecha, ¿por qué queda E a la 2 y teta y no menos E a la 2, perdón, E a la menos 2 y teta? ¿A dónde? ¿Me está hablando acá? Sí, del ejemplo, en la primera línea. Ok, porque recuerden que nosotros tenemos que Z vale R E a la I teta. Lo que significa que si lo elevo al cuadrado es R cuadrado E a la 2 I teta, por propiedades de exponencial. Gracias, Rick. Bueno, a la orden. Ahora, bien. En el libro de texto, hagamos problemas. Me piden que encontremos la derivada de esta función. Por ejemplo, bien, vamos a encontrar f' de z. Bien, lo primero que debemos de comprobar es que se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann en coordenadas polares. Primero que todo, teniendo en cuenta Cauchy-Riemann, para ver si esta función es analítica, tenemos que u de r teta no es más que 5r coseno de teta más r a la 4 coseno de 4 teta, b de r, teta no es más que 5r seno de teta más r a la 4 seno de 4 teta. Bien, la derivada parcial de u respecto a r, ¿cuánto nos dio? ¿Cuánto nos da, perdón? Nos queda 5. 5 coseno de teta más 5 4r al cubo coseno de 4 teta. 4r cubo coseno de 4 teta. Vamos a hacer la derivada parcial de b en teta. La derivada del seno, coseno, 5r coseno de teta. La derivada de el seno de 4 teta es 4r a la 4 coseno de 4 teta. Claramente, si yo divido entre teta esta derivada parcial, me queda la relación
se cumple. Ahora derivo B respecto a teta. Perdón, ya la hice B respecto a teta. Derivo B respecto a R. Me quedaría 5 seno de teta más 4R a la 3 seno de 4 teta. Ahora tenemos U en teta. Para U en teta tendríamos menos 5R seno de teta menos 4R a la 4 seno de 4 teta. Perfecto. Se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. De aquí coloco que se cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Encontremos la derivada. De aquí decimos, entonces, f' de z no es más que e a la menos i teta por u de r más i b de r, que es la más fácil, ¿no? E a la menos i teta multiplicado por la parcial de u en r. Acá, 5 coseno de teta más 4r a la 3 coseno de 4 teta, aquí, i, más i v de r, que es 5 seno de teta más 4r a la 3 seno de 4 teta. Bien, agrupando términos, coseno más i seno, esto me quedaría e a la i teta multiplicado por 5 e a la i teta. 4r a la 3 más 4r a la 3, saco factor común, 4r a la 3, e a la 4 i teta. Multiplicando, esto me quedaría 5 más 4r a la 3, e a la 3 i teta. Estamos hablando de 5 más 4z a la 3. Claro, era lógico porque esta función, si yo la agrupaba desde el inicio, solo estamos comprobando que en efecto es cierto. Si agrupo 5r seno de teta, esta función era 5z más r a la 4 coseno de 4 teta más i r 4 seno de 4 teta. Esto nada más era z a la 4. Bien, ya dejamos bien claro que esto en efecto es cierto. Hagamos más problemas. Andaba buscando algún problema, pero no lo tengo a mano. Voy a hacer del libro de texto. Me dicen a mí la siguiente proposición. Que el libro ya da la respuesta, pero no lo necesitamos. Ejercicios.
Vamos a hacer ejercicios misceláneos, diversos, de todo tipo. Nos dicen a nosotros, en los problemas del 19 al 22, demuestre que la función dada no es analítica en ningún punto, pero derivable a lo largo de una curva recta, dependiendo de lo que nos quede, y encuentre la derivada de la función en la curva. Me dan a mí la función f de z, que es x al cuadrado más y al cuadrado más 2xy por y. Cauchy-Riemann, u de x, 2x, v de y, v respecto a y es 2x. Ahora, u de y, 2y, y aquí v de x, que es 2y. Notamos que la primera relación se cumple, u de x es igual a v de y, pero u de y igual a menos v de x, no. Concluimos, no se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann para todo punto. ¿Qué pasa si no se cumplen para todo punto? Significa que f no es analítica en un dominio D, que en este caso es C, porque ambas funciones son continuas con derivadas parciales continuas en todo el plano complejo. En todo R2 las derivadas parciales continuas, ya la función en todo el plano complejo. Bien. Ahora siempre lanzamos la pregunta. ¿Qué puntos cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann? Si hay alguna posibilidad. Ya cuando no nos queda la relación en ninguna de las dos ecuaciones, pues ni modo, porque es que como la primera sí se cumple, esto es bien importante. No siempre van a haber puntos donde se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Es porque las primeras, siempre tienen que haber dos que sí y otras dos que no para que podamos encontrar algunos puntos, pero no es necesario. Acá, ¿en qué punto se cumple? Bien, tendríamos nosotros que, como no se cumple u de x igual a menos b de y, nosotros forzamos un poco el resultado, donde u de y, perdón, es igual a menos b de x. De aquí yo tengo donde 2y sería igual a menos 2y. Es la única parte que no se cumple. A nosotros no nos queda. Entonces nos preguntamos si existiese, ¿dónde sería? De aquí vengo y sumo en ambos lados. Tendríamos que 4y es igual a 0. Lo que significa es que y vale 0. Muy bien. Y es igual a 0. O sea que esta función es derivable en todo el eje X. X y Y. Esta función es derivable aquí. Claro, ¿por qué no es analítica? Bien, porque solo hay derivada en estos puntos que estoy marcando.
al momento de hacer cualquier vecindad, cualquiera, voy a tener puntos donde no es derivable y puntos donde sí es derivable, no cumple el criterio de analiticidad. Por eso no lo es. Bien, ¿quién sería entonces f' de z en la recta? Bien, sería u de x más i b de x. Esa sería la derivada de la función. F' de z debería de ser 2x más 2i, perdón, más i b de x. B de x vale 2y. Pero la restricción es que y vale 0. Ok, esto significa que la derivada en la recta, y igual a 0, simplemente es 2x. Por ejemplo, algunos ejemplos claros, la derivada en 3 para esta función es 6x. La derivada en el punto, le voy a colocar 4 más 0i, está en la recta, debería de ser 4 por 2, 8x, 6x puse, 6, perdón, 8. Listo. Muy bien, ya tengo la derivada en esos puntos. Vic, Dígame. se podría dar el caso de que viéndolo tras calcular las ecuaciones no se vea directa una relación, pero al forzar dos igualdades se arme un sistema que sí lleve a un conjunto de puntos donde sí se cumplan. Sí, claro. O sea, nosotros no se cumplen en las dos e igualamos. Podríamos llegar que solo es un punto donde tiene derivada. Eso está bien. Gracias. Sí, no hay problema. Siempre resolvemos un sistemita, ¿no? Hagamos otro. Con este mismo espíritu, podríamos probar. Vaya, hagamos el 22. Solo esto ocupamos. Bien, de aquí tenemos una relación. Usualmente el libro nos da una para que, ¿cómo les digo? Nos da una relación en la que se cumple una y trabajamos la otra. Pero podemos trabajar ambas. U de x. La derivada parcial, ya no vamos a inventar una nosotros. Le vamos a cambiar un signo a una de estas. La derivada parcial de u respecto a x. Esto es 2x menos 1. La derivada parcial de b respecto a y. 2y menos 5. Ahora, la derivada parcial de u respecto a y. 1. Y la derivada parcial de b respecto a x que da menos 1. De aquí sí se cumple. U de y es menos b de x. La que no cumple es esta que está aquí. Esta no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Pero podría darse el caso que nos quede así, miren. 2x menos 1. Atendiendo la pregunta, porque sí puede darse el caso. 2y menos 5. Que u de y, en este ejemplo,
por ejemplo, sea X y B de X, que nos quede Y más 1. Bueno, ¿cuáles serían los puntos donde se cumpla Cauchy-Riemann? Donde 2x menos 1 sea igual a 2y menos 5 y donde menos x sea igual a y más 1. Resuelvo el sistema. Hagámoslo. Para dar la idea. Sería 2y, perdón, 2x menos 2y igual a menos 4. Y de aquí, menos x menos y es igual a 1. Resolvamos ese sistema a ver si tiene solución. Creo que sí. Sería, vamos a ver, 2x menos 2y igual a menos 4 menos menos x menos y igual a 1. Bueno, no hay solución. Este sistema no tiene solución. Me lo inventé. Claro está que me lo inventé. Bueno, como no tiene solución, aquí no hay derivada en ningún punto. No es analítica y no es derivable. No hay nada de nada de nada. Ese sería el cambio a la pregunta que se está haciendo. Supongamos, aquí para medio, nosotros como decimos, cambiándole un poquito la situación, supongamos que el sistema final me queda 2x menos 2y igual a menos 4 y aquí me queda x menos y igual a 2. Entonces, si tiene solución única, solo hay derivada en un punto. Eso es todo. Pero puede darse el caso. Claro que sí. ¿Dejé claro la idea? Sí, gracias. Bien, ahora, ya que tengo que no se cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pregunta: ¿qué puntos cumplen Cauchy-Riemann? Bien, estos puntos es la única parte que no se está cumpliendo es 2x menos 1 igual a 2y menos 5. Bien, despejando, tendríamos nosotros lo siguiente. Lo voy a hacer que 2x más 4 es igual a 2y, lo que significa que y vale x más 2. O sea, solo hay derivada ahí cuando y es igual a x más 2. Bien, lo voy a dibujar, no es necesario. Dibujo la función, solo ahí hay derivada. En esa recta amarilla, todos esos puntos. Y cualquier punto que usted haga, dibuja una vecindad, se da cuenta que no cumple la condición para que sea analítica. Bien, ¿quién es f' de z? F' de z va a ser la derivada parcial de u respecto a x más b respecto a x por y. La derivada parcial de esta función, entonces, debe de ser la derivada parcial de u
respecto a x. 2x menos 1 más y v de x, que es menos 1. F' de z es 2x menos 1 menos y. Diversos puntos, por ejemplo, si x vale 0 y y vale 2, tendríamos que la derivada es 3 menos y. Podríamos comprobarla con la definición de derivada también y nos va a dar lo mismo. Esta es la derivada de esa función. Bien, ¿qué más problemas hay por acá? Vamos a ver, aquí hay problemas donde nos muestran qué podríamos decir, cómo resolvemos en coordenadas polares. Bien, el 34 y el 35 ya los hice yo. Bien, ¿qué más iba a ser? Hay más formas de escribir las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Por ejemplo, ecuaciones de Cauchy-Riemann. Que es muy importante lo que voy a mencionar. Estas ecuaciones de Cauchy-Riemann, si ustedes se fijan, hay una pandillita ahí de funciones mal portadas, que es la siguiente. Déjenme ver dónde encuentro el resultado. Bien, supongamos que esta función f de z, tenemos f de z, por ejemplo, igual a z conjugado. Bien, ya sabemos que no es derivable, no cumple las ecuaciones de Cauchy-Riemann, pero podemos tener otra versión de Cauchy-Riemann. Por ejemplo, que la derivada parcial de f respecto, tomando como variable independiente a z conjugado, nos queda igual a 1. Como ese 1 es distinto de 0, entonces concluimos que esta función no es analítica. Déjenme buscar el resultado que no lo tengo a mano. El enunciado, pues, para que lo ataquemos. Bien. Ok, no sé qué lo hice. Debería tener un cuadernito para que no se me pierdan las páginas. Bien, ¿cómo abordamos esto entonces? Tenemos nosotros que esto es f de x más y. Podemos cambiar que esta función x sea z más z conjugado sobre 2 y z menos z conjugado dividido sobre 2i. Entonces, si nosotros tenemos a f que depende de x y de y ahora lo tomamos como variables independientes, z, z conjugado, z, z conjugado, ¿cómo expresamos las ecuaciones de Cauchy-Riemann acá? Sí, esa va a ser la idea. U de x
igual a b de y. No tengo el enunciado, pero vamos a tratar de deducirlo. Y aquí tengo que u de y vale menos b de x. Bien. Si nosotros tenemos acá la parcial de f en x, la parcial de f en z sería la parcial de f en x por multiplicado por la parcial de x en z. Pero yo la tengo, la parcial de x en z es 1/2. Más la otra rama, la parcial de f en y por la parcial de y en z, que es 1/2i. Le voy a poner menos 1/2 de i. Vamos con la otra. La parcial de f en z conjugado sería la parcial de f en x multiplicado por la de x en z, 1/2. La parcial de f en y debería de ser f en y. Oh, aquí hay algo. Cometí un error. Ah, no, estoy en z, perdón, sí estoy bien. En z conjugado aquí me quedaría su derivada parcial menos 1/2, 1/2i. O sea que la derivada parcial de f respecto a z conjugado debería de quedarme u de x más i(b) de x multiplicado por 1/2 más 1/2 de i multiplicado por u de y más i(b) de y. La derivada parcial de f respecto a x nos quedaría 1/2 por lo siguiente. U de x multiplico más b de y. Estoy multiplicando este por este. Perdón. Menos b de y más i por b de x más u de y. U de y más b de x. Pero de las mismas ecuaciones de Cauchy-Riemann, suponiendo que f es analítica, la derivada parcial de f respecto a z conjugado tiene que ser 0. ¿A qué queremos llegar con este resultado? Que una función es analítica si es independiente de z conjugado. Muy bien, usando regla de la cadena. Un resultado clásico. ¿Hay alguna pregunta al respecto? ¿Preguntas? No, O sea, partimos de que es analítica. ajá, entonces llegamos a una contradicción. No. Si suponemos que f es analítica y se cumple Cauchy-Riemann y tomamos a z conjugado, está haciendo un rol de variable independiente. Ajá. Entonces nosotros podríamos decir que es analítica si su derivada parcial respecto a z conjugado es 0. Por eso es que esta función...
Por eso esta función no es analítica. Z conjugado porque su parcial es 1. Y como es distinto de 0, no es analítica. Es otra forma de visualizarlo. Está bien. Gracias. Bien. Ok. ¿Qué más podríamos decir? Creo que con esto he cerrado satisfactoriamente este tema. Creo que por hoy estamos bien, siento yo, para mañana entrar de lleno a funciones armónicas. Entremos frescos a funciones armónicas. Creo que hice deducciones con este tipo de funciones importantes. Ya estamos listos para entrar a funciones armónicas y poder hacer problemas. Déjenme revisar algo primero. Quiero ver cómo voy con el tiempo. Dígame. Siempre he dejado grabadas las clases de los viernes. Sí. Ok. Que mañana tengo examen de progra y de 11 a 12. No se preocupe. Perdón, de 12 a 1. Ok, estamos levemente atrasados un día, a pesar de que estuve enfermo, pero estamos bien. Ok, mañana queda grabado, no se preocupe y les envío el PDF. Gracias, Lick. Vaya a la orden, pasen un feliz día. Los Bueno, miro Lick, igual. mañana. Estudien, por favor. Igual, Lick. Armónica mañana, ¿verdad? Para